Nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El apóstol Pablo le exhorta a compartir la palabra de fe, y además a ser ejemplo también de los creyentes, dicen palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hemos estado estudiando acerca de la fe y continuamos estudiando acerca de la fe. Este tema es muy amplio. Hace 8 días les compartía acerca de la fe y de cómo podemos crecer en nuestra fe. Y hablábamos de lo que es el pensamiento en espiral. Y le dije que el pensamiento en espiral podría usted darle otro nombre si no se acomoda con esa palabra. Puede darle también el título de pensamiento creativo. Pensamiento creativo que está en contraste con el pensamiento lineal, que dijimos es un pensamiento en horizontal, que ve de A a B. Es mucho el intelecto, la razón, la inteligencia, y no es que no debamos pensar eso, pero ese tipo de pensamiento no nos ayuda en la fe. En la fe tenemos, y dice aquí, estamos llamados a pensar en espiral, viendo el principio y el fin al mismo tiempo. Puestos los ojos, el autor y consumador de la fe. Viendo el principio y el fin. Él es el autor, es el principio y también es el fin, el consumador. Pero dice también, sin perder de vista la verticalidad y jerarquía inscrita en lo real. Puestos los ojos en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo reina. Yahweh reina, veíamos en esta semana. Entonces necesitamos ver, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos, ¿cómo podemos ver? Bueno, los ojos, hemos estudiado y hemos aprendido que los ojos de la fe, los ojos del Espíritu, tienen que ver con este aspecto. La visión en el plano espiritual, decíamos, es la fe. La visión en el plano del alma nos lo va a dar la imaginación, y en el plano físico lo que nos da la visión física son nuestros ojos. Esto es lo que permite que nosotros tengamos la visión. Y esto es lo que está diciendo entonces ahí el apóstol Pablo. Puestos los ojos. ¿Cómo puedo poner los ojos en el plano espiritual? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra del Padre? Entonces, tengo que ver en el espíritu, pero ¿cómo veo en el espíritu? Ayudado por mi alma, que para eso tenemos la imaginación. Y entonces, eso nos permite caminar en fe, usar nuestra visión. Y quiero compartirle este ejercicio. Si yo digo la palabra moldear, quiero que me responda qué imagen viene a su mente. Si yo digo moldear, puede cerrar sus ojos si quiere, y qué imagen viene a su mente. Y bueno, insisto en esto, aquí ya está escrito, usted lo ve ahí, que no le estoy pidiendo un concepto, no le estoy pidiendo la definición. Yo le dije qué imagen viene a su mente, no
quiero que me dé la definición del diccionario de qué significa. Yo no le dije qué significa la palabra moldear. Yo le dije qué imagen viene a su mente cuando yo digo moldear. La imaginación, como veíamos hace 8 días, es algo que está en nuestro hemisferio derecho. La imaginación es algo que tenemos que aprender a desarrollar. Es decir, en el lado derecho tendríamos lo que es el concepto, lo que es la definición, el concepto de moldear. Pero yo no le pedí el concepto, yo le pedí la imagen. Con esto, lo que estoy tratando de hacer es estimular ese hemisferio derecho de su cerebro para que usted me dé esa imagen que vino a su mente. Algunos viene la imagen, como esta que tenemos aquí en la pantalla, la imagen de unas manos, en otras puede venir la imagen del barro. En mi caso particular, cuando pensé en moldear, para mí vino esta imagen de las plastilinas que comprábamos cuando estábamos en la primaria y hacíamos moldes o moldeábamos juguetes o moldeábamos cosas con esas plastilinas de colores. Entonces, fíjese cómo ahorita, al decir qué imagen viene, estoy tratando de ayudarle a estimular el hemisferio derecho de su cerebro. La parte creativa, la parte en la que cuando Pablo nos dice puestos los ojos en Jesucristo, puestos los ojos en Jesucristo, yo puedo en mi alma estimular ese hemisferio derecho y no a pensar en Cristo como un concepto, como algo así, sino como una imagen. ¿Qué imagen viene a mi mente? Aquí tengo otra imagen, una imagen que si le pregunto qué es, usted me responde, seguramente me responderá, bueno, pues es una máquina de coser. Esa es la primera pregunta. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para coser, para bordar, para reparar pantalones, faldas, coser vestidos, para surcir, para diferentes cosas. ¿Qué es este objeto? Ahora le voy a seguir haciendo otras preguntas para que empecemos a hacer estos ejercicios de darnos cuenta qué hemisferio del cerebro estamos estimulando, estamos activando. Le decía yo la semana pasada que tenemos que aprender a funcionar con todo el cerebro. Dios no nos dio nada más la mitad y para que use solamente un hemisferio, sino nos dio un cerebro con el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, para que aprendamos a usarlo. Así que seguimos con esta clase y vea usted la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y bueno, al no tenerle a usted ahorita presente, puedo imaginarme la reacción de muchos de ustedes, de muchas personas, que ante esta pregunta pareciera que hay un choque y un desconcierto. ¿Cómo qué es? ¿Qué clase de pregunta es esa? Estamos viendo a una persona no es un objeto. ¿Por qué el pastor me está diciendo qué es? Si él me dijera quién es, yo podría responder y yo podría decir, si yo conozco de cine o de actores o de artistas, podría decir que este es un artista y que su nombre es George Clooney. ¿Qué es? No es qué es quién es. Sin embargo, la pregunta es correcta. ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? Pasamos a otra imagen. ¿Qué es? ¿Es un ser humano? Muchos dirán. ¿Es un ser creado a la imagen de Dios? ¿Es una mujer? ¿Para qué sirve? Y no me diga qué cosas se le vienen a la mente.
No necesito saber eso. ¿Qué son? ¿Qué son este hombre y esta mujer y para qué sirven? Esta es una pregunta lineal. ¿Qué es? Porque pareciera que necesitamos dar una respuesta conceptual, que necesitamos dar una definición, pero requiere una respuesta creativa. Una pregunta lineal que requiere una respuesta creativa. Una pregunta que usted puede tomar en serio y que nos damos cuenta que el rey David la tomó muy en serio. Ahí en el Salmo capítulo 8, versículos 3 y 4, dice David, cuando veo, fíjese, él está hablando de lo que está viendo, pero eso que él está viendo le va a producir algo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, tú eres el creador, tú eres el que le da forma. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, fíjese bien, que no dice pienso, reflexiono, no. Cuando veo eso, cuando veo la creación, cuando veo todo lo que me está rodeando, mi pregunta es, ¿qué es el hombre? David no se está preguntando quién soy yo. Está preguntando, ¿qué es? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo creaste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Para qué sirve? Así como en este caso hablábamos de para qué sirve la máquina de coser. Si yo le dijera, ¿puedo hacer un licuado con este aparato? Obviamente usted me diría, no sirve para hacer un licuado. Pero no porque la máquina de coser sea mala o sea buena. Simplemente no sirve porque no fue creada para preparar o para hacer o para elaborar un licuado. De la misma manera, el hombre tiene una función, tiene una misión. Alguien me hacía esa pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Quiero saber qué es lo que voy a hacer de mi vida. Tienes que preguntar y responder de una manera creativa. Como David. David pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve el hombre? ¿Para qué lo creaste? ¿Para qué lo hiciste? Y aquí nos dice, ¿para qué le hizo? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. ¿Qué le dio entonces? ¿Para qué lo hizo? Le dio autoridad, le dio señorío, pero también le dio representación para ser la imagen de Dios en este mundo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que David no tiene más que admirarse y glorificar a Dios, porque cuando veo, él comienza diciendo, cuando veo, cuando estoy viendo por medio de la fe, por medio de la imaginación, por medio también de mis ojos físicos, ahora veo, tengo una visión espiritual, una visión en mi alma y también una visión física. Veo que le diste autoridad, le diste representación, le diste autoridad sobre las aves de los cielos,
sobre los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro. Fíjese qué bonito aquí. David nos comparte esto. Y no dice, oh Yahweh, Señor mío. Aquí él nos está compartiendo esta luz, esta revelación, podríamos decir, que él está recibiendo y dice, oh Yahweh, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Él está percibiendo la gloria de su nombre. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La gloria de su nombre tiene que ver con esa creación, con la fe creativa de nuestro Dios. Dios es maravilloso. Cuando veo todo eso, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Decíamos hace 8 días que Dios como creador, Él establece el patrón para crear. ¿Cómo se crea? Y decíamos hace 8 días, puede ser que te guste o no te guste el patrón establecido por Dios, pero así es como Dios hace las cosas. Dios creó y estableció un patrón, la manera en la que se crea. Y la manera en que se crea la vemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué imagen tenía Dios del hombre? Él está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, que sea nuestro reflejo, que sea nuestra representación. Y también vamos a darle señorío, vamos a darle autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hace tiempo veíamos esta tabla en donde veíamos acerca de la autoridad y los tipos de autoridad que Dios nos ha dado y de dónde viene esa autoridad. Veíamos esto en el libro de Corintios, donde vemos los beneficios o el beneficio que recibimos al estar en Cristo Jesús, quien ha sido hecho por Dios, para que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino que podamos humillarnos y reconocer y sorprendernos como David y decir, oh Señor, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que tenemos en nuestra relación con el Padre es recibir la sabiduría. Pero aquí te das cuenta de esta autoridad precedencial que le decía, tiene que ver con autoridad de precedente. Dios como creador estableció el precedente, la manera en la que se crea, y hacer las cosas a la manera de Dios nos da sabiduría. Nos dio también una autoridad legal que está en su palabra y tiene que ver con justificación, tener las relaciones correctas. Nos dio la autoridad de perfección y eso viene por medio del Espíritu Santo cuando nos ayuda en el proceso de santificación. Y nos da una autoridad de posición. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y somos redimidos. Es decir, en relación con el diablo, él ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. El proceso creativo, entonces, que nosotros vemos aquí. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tiene una imagen. Esa imagen ahora se vierte en un pensamiento que lo vemos que Él lo habla con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso puede decir, hagamos. Eso que pensé y eso que estoy estructurando ahora, lo declaro, lo digo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces
después viene la acción. Lo que él había pensado, ahora él lo realiza. Y este proceso, hermano, se da en casi cualquier ámbito. Primero tú vienes y tienes una idea, una imagen, se te prende el foco, a veces solemos usar esa expresión, se me prendió el foco. Y entonces, después de que se te viene esa imagen o esa idea, tienes que estructurarla a través de el pensamiento. Si fuera que yo quiero hacer, por ejemplo, quiero hacer una casa, quiero hacer un hospital, quiero hacer un teatro. Esa es la imagen, tengo la imagen, pero tengo que estructurarlo, tengo que hacer los planos. Y después de eso, pensemos en este momento cuando, por ejemplo, en la construcción de un edificio, primeramente se pone la primera piedra, es decir, se declara, vamos a construir una casa, vamos a construir un hospital, vamos a construir un deportivo, se pone la primera piedra y después la acción, o ya cuando eso se aterriza, que ya está la realidad ahí, entonces tenemos la inauguración, la acción de realmente eso que comenzó como una imagen, tuvo este proceso hasta que viene la manifestación. Esto es lo que se da en el proceso creativo. En ese proceso creativo podemos nosotros quedarnos en este parámetro, ¿sí? O que podemos quedarnos en puros pensamientos, o otros se quedan en puras palabras, y por eso dice el dicho, el prometer no empobrece. Pero no es nada más uno de los elementos, es un fluir, es un crecer, es un madurar. Y todo esto, perdón, todo esto requiere de nuestra humildad. Le decía que, por un lado, usted ve la potencia masculina y la potencia femenina. Para recibir necesitamos movernos en la potencia masculina, tener humildad. Hace años estudiamos esto en donde vemos que el que no reconoce que ha fallado no puede recibir restauración. El que no reconoce su debilidad no puede reconocer o recibir el poder y la gracia de Dios. El que no reconoce su enfermedad, pues no puede recibir sanidad. El que no reconoce su pecado, no puede recibir perdón. El que no reconoce su ignorancia, no puede recibir enseñanza. Y el que no reconoce sus equivocaciones, sus fallas, entonces no puede recibir corrección. El recibir, el tener la actitud de humildad, el tener esa potencia que decíamos más femenina que se da en el recibir, nos pone como vasijas. Somos vasijas que estamos abiertas, que reconocemos que a veces fallamos y que necesitamos restauración de Dios. Reconocemos que a veces somos débiles y que necesitamos el poder y la gracia de Dios. Reconocemos que tenemos enfermedad y necesitamos sanidad. Reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón. Reconocemos nuestra ignorancia y podemos decir, no sé, Señor. Como en este momento lo que estamos viviendo y que hemos cantado y hemos aprendido, yo no entiendo, no comprendo. Pero
¿Qué me quieres enseñar a través de esto que estoy viviendo, Señor? Si me equivoqué, si fallé, dame la corrección, Señor. Quiero rectificar, quiero corregir con tu gracia. Dios como creador, volviendo a este pensamiento, entonces como creador, Él estableció el patrón y dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, pero luego nos dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y he visto algunas herejías, algunas enseñanzas que están así como que tiradas de los cabellos por gente que está en su razonamiento, que está en la lógica, y que dice, bueno, pues si ahí dice que varón y hembra los creó, esto quiere decir que Adán era hermafrodita y que tenía los dos sexos. Pero ya le dije que esto no tiene que ver con sexualidad, con sexo. Tiene que ver con la energía que está en Dios. Dios da, Dios recibe, y cuando Él se mueve en la potencia o la energía de el dar, Él está en la potencia masculina, pero cuando Él recibe, se pone en esa energía femenina para poder recibir. Entonces no se asuste. A lo mejor algunos, la semana pasada que les mencioné y les puse esa tabla de la energía de dar y la energía de recibir, la energía masculina es dar, la energía femenina es recibir. Estamos hablando de esto, no estamos hablando de que en Adán y Eva estaban los dos sexos, no, pero en Adán y Eva está, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, es decir, tanto en el hombre como en la mujer está esa potencia. La mujer es la vasija que recibe la semilla y queda embarazada y está gestándose una vida en su vientre durante 9 meses, pero después, como decimos, da a luz. Así que por eso también Pablo, en esta misma lógica de pensamiento, dice que en el Evangelio, en Cristo, no hay varón ni hembra, no hay hombre o mujer, porque todos somos uno en Cristo. Es decir, en Él Dios ha puesto estas, tanto en el hombre como en la mujer, Dios ha puesto esto, varón y hembra los creó. Tenemos la capacidad, la potencia de recibir, pero también la potencia del dar. Así que no se asuste con esta enseñanza. Para los que necesitan moverse en el pensamiento lineal también y que las cosas tengan sentido, vamos a poner la definición de diccionario de lo que es imagen. La imagen es la reproducción de la figura de una cosa o persona captada por el ojo. Por eso dijimos por la visión, por un espejo o por un aparato óptico, de fotografía, de cine o de otro tipo, gracias a la luz. Gracias a la luz captamos la imagen de un objeto como por la reflexión o refracción de los rayos de luz que de él dimanan. Esa es la imagen. Nosotros somos la imagen. Hace 8 días decíamos Dios es el sol. Nosotros somos la luna. No tenemos luz propia, pero podemos reflejar la luz que recibimos, así alumbre
vuestra luz delante de los hombres. También una imagen, dice aquí, es una representación mental, una idea u opinión que se tiene de una cosa o persona. Puede ser real o irreal. Como cuando una persona dice, tenía una imagen distinta de él. La imagen que yo tenía en mi mente, en mi pensamiento, era diferente. Volviendo a la pregunta entonces, ¿qué imagen tenías acerca del hombre? ¿O tienes acerca del hombre? ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es el hombre? La respuesta es que tú y yo somos una parte de Dios, porque Dios es luz y Él quiere que nosotros seamos esa luz, ese reflejo. Pero no solamente eso, nos ha dado autoridad para crear. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y veíamos hace 8 días, nos enfocamos en la palabra, en lo que hablamos, en lo que decimos y cómo creamos. Pero ahora estamos yendo un poco más antes, estamos yendo a nuestra imaginación, lo que vemos primeramente como una imagen en nuestro interior. Uno de los anhelos que tiene usted y que tengo yo es el 7º anhelo, el anhelo de atención y o aceptación. Y vemos que este anhelo Dios lo suple a través de tener una correcta relación con la gloria de Dios. La gloria de su nombre, como creador, nos da identidad. Fíjese cómo tanto Génesis, el pasaje que le puse de Génesis, como el Salmo 8 de David, donde él está diciendo, ¿qué es el hombre? No quién es el hombre, ¿qué es? ¿Qué es el hombre? Ahí nos está diciendo, ¿quién es el que determina tu identidad? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? Y esto nos lleva a la siguiente gloria, que cuando tenemos una identidad correcta, el ser nos lleva al criterio correcto, al hacer. Y eso nos lleva también, hermano, a experimentar la gloria de su vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y nos permite saber que tenemos un destino. Que desde ahora la presencia de Dios se hace manifiesta, pero que al final del tiempo estaremos juntamente con Él. Otra de las cosas que también mencionamos hace 8 días es que Él como Dios, Yahweh como Dios, podría haber creado el mundo de una manera diferente, pero no lo hizo así. Él lo hizo en la manera en la que estamos viendo, que ya lo vimos en Génesis, que ya lo vimos en el Salmo 8. Y de esta manera Él estableció las reglas de cómo se crea, para bien o para mal. Tú tienes señorío, tú tienes autoridad en este mundo. Para eso Él nos puso en este mundo, para que podamos recibir lo que Dios da. Y una vez que recibimos, decíamos hace 8 días, damos gracias, y ese dar gracias, Dios recibe tu gratitud, lo cual hace que Dios sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Como imagen de Dios, aquí entonces tenemos la responsabilidad de representarle. Tú eres luz, tú estás aquí para alumbrar. Tú y yo estamos aquí para alumbrar delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios nos da de su luz para que recibamos esa luz, dijimos también hace 8 días, para que a la vez esa luz la reflejes, des luz a los hombres, y de esa manera Dios reciba la gloria por parte
de aquellos que pueden ver a Dios reflejado en ti, que eres la imagen, y que estás manifestando esa imagen. Ahora ya no se quedó solamente en un pensamiento, sino que ahora tú lo crees, tú lo declaras: yo soy luz, y eso te lleva a manifestar una acción que va a dar gloria a nuestro Dios. Hace 2 años, en el 2018, estábamos viendo esta gráfica, esta imagen, porque, bueno, había visto yo una enseñanza que dieron en Niken. Vino un doctor que se llama Naidu, y él puso una película y habló acerca de la sinfonía de la vida. Y fue una experiencia bonita ver su enseñanza desde el punto de vista de la biología, cómo él pudo ver la creatividad, la creación de Dios, darse cuenta de las maravillas de Dios. Y bueno, yo lo estaba adaptando, eso que vi allá en esa conferencia, lo estaba adaptando cuando vimos acerca de los beneficios de la primogenitura, la bendición de ser primogénito, que esas bendiciones de el ser primogénito nos da, como vimos ahorita, una identidad correcta, lo cual permite que experimentemos el bien ser, lo cual nos lleva al bien hacer, experimentando la gloria de su palabra. Eso nos lleva al bien tener por medio de Jesucristo, que a su vez nos va a llevar a un bienestar, experimentando la gloria de su presencia. Entonces, dése cuenta cómo hay esa armonía que yo veía en esta conferencia, la sinfonía de la vida. Dios nos hizo, Dios nos creó y nos hizo bien. Así que cuando experimentamos el bien ser, experimentamos la gloria de su nombre, para después estar en el bien hacer, tener el criterio correcto. De esa manera experimentamos la gloria de su vida, para que lo que tenemos, ¿qué es lo que tienes en tu corazón? Tienes a Cristo, hermano. Tenemos a Cristo, y eso produce bienestar. La gloria de su presencia produce bienestar. Por eso David quería traer la presencia de Dios, porque él se dio cuenta que estando el arca en la casa de Ben-Obed, creo que no recuerdo ahorita, no lo tenía en mente, él vio que fue prosperado, que había bienestar. Entonces él quería ese bienestar, no solamente porque vio la prosperidad económica o física, no es eso, es el bienestar. Porque si tú tienes un bien ser, entonces puedes experimentar el bien hacer, para después vivir en el bien tener. Y cuando tienes el bien tener, vas a tener bienestar. Hay unos que tienen cosas mal habidas que no tienen que ver con la gloria de su vida, con Cristo en nosotros. Y eso no produce bienestar. Eso produce carga, produce preocupación, produce angustia. Tenemos que movernos en esta sinfonía de la vida, de la creación de nuestro Dios, cómo Dios nos creó, cómo Dios nos hizo. También para los que tienen un pensamiento lineal y que tal vez esta otra gráfica como que representa el infinito, representa la eternidad, pero algunos con el pensamiento lineal, ¿cómo lo podríamos representar ese infinito en un esquema mental? Lo podemos usar de esta manera, en que el tiempo lo podemos esquematizar, tiene varios ciclos, como aquí podríamos representar el ciclo anual, ¿sí?, que son 365 días, pero son 4 estaciones, lo podemos dividir en 4 estaciones. Estos ciclos que van pasando, tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño,
tenemos el invierno y luego se repite ese ciclo desde el año pasado a este año, al siguiente año, y a veces hay ciertos cambios, ciertas cosas, pero ese ciclo también lo podemos ver. Por ejemplo, puedes pensar en un día y luego dividir ese día en 12 horas que son día y 12 horas que son noche, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Es decir, puedes verlo en tiempo, pero puedes verlo en un tiempo armónico o puedes verlo en un tiempo caótico. Si tú te sales del fluir, si tú te sales de la gracia, entonces podemos ver cómo esto se vuelve caótico, se rompe la armonía, se rompe la sinfonía de la vida. En esta otra gráfica tiene que ver también con las concepciones como de este biólogo, de cómo en la tierra o en la creación vemos estos elementos, los 4 elementos de los que es formado el mundo. Y aquí, bueno, no lo pude traducir, simplemente usé la gráfica en inglés. Es el fuego, que representa la energía espiritual. Acá abajo tenemos el aire, que representa la energía mental. Arriba tenemos la tierra, que representa la vida física o el mundo físico, el cuerpo, y de este lado tenemos el agua, que representa la vida emocional. Yo le dije, o tal vez lo mencioné en alguno de los audios o videos que les he enviado, si usted reflexiona en lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 1, nuevamente, voy a citarlo para explicarle de dónde sale eso que le compartía, no sé si a alguien de manera personal o a todos. En el capítulo 1, verso 26 de Génesis dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Señoree, tú tienes señorío, tú tienes autoridad sobre los peces del mar, que en este caso representan tus emociones. Tú tienes autoridad y tienes la voluntad de decidir qué emociones aceptas, qué emociones no aceptas. Tú tienes también autoridad, dice aquí, en las aves de los cielos. Aquí vemos el aire y aquí dice la vida mental. Es decir, la vida mental tiene que ver con los pensamientos. Por eso tenemos la autoridad de llevar cautivo todo pensamiento. Porque Dios te hizo a su imagen. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? Dice, para representar y para que señoree no solamente físicamente en las aves que representan tu vida mental, en los peces que representa tu vida emocional, en las bestias del campo que tiene que ver con esas tendencias, inclinaciones hacia el mal. Y tienes también la capacidad de conectarte con Dios como espíritu y recibir de Él la energía, la vida. La vida es hermosa. La vida es como una sinfonía en la que Dios nos manda lo siguiente. Y quiero tal vez ir concluyendo con esto. Él dice, ¿cómo debemos amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Curiosamente nos habla de estas 4 cosas que están en esa gráfica del infinito. Amar a Dios con todo tu corazón, con todos tus afectos, con toda tu mente, con todas tus fuerzas
que representa estas cosas que vimos, esta gráfica que nos habla de la armonía, de la sinfonía, de la vida espiritual. Es decir, tienes que amar a Dios con todo el corazón. Y cuando habla de todo el corazón es lo que uno tiene en el corazón. ¿Y qué es lo que tú tienes en tu corazón? Tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Porque lo confesamos, porque veíamos que Pablo dice en Romanos, no digas, no dialogues, no digas quién subirá al cielo, quién descenderá. Esto es para que traiga a Cristo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Así que cuando tú confesaste, cuando tú invocaste el nombre del Señor, Él trajo justicia y Él vino a morar a tu corazón. Cristo es la gloria de su vida, es lo que tú tienes. Lo que uno es tiene que ver con la identidad que estábamos viendo. ¿Qué es el hombre? El hombre es luz. El hombre es el reflejo de Dios. El hombre es un ser espiritual que está para representar a Dios. Somos hijos de Dios. Yo le dije una vez algo que le dije que podría parecer una herejía. Cuando Cristo les dice que no han leído en la Escritura, vosotros sois dioses. Porque en ese tiempo hablábamos que los perros engendran perros, las aves engendran aves, los peces engendran peces. ¿Qué fue lo que engendró Dios? Los cuales no son engendrados de voluntad de varón y de carne, sino por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios engendró? Dioses. Dioses no en el sentido de arrogancia, dioses porque nos hizo a su imagen, porque nos hizo para representarle y para tener su autoridad. Somos llamados a amar a Dios con todo lo que tenemos, y lo que tenemos es primero a Cristo en nuestro espíritu, a Cristo en nuestro corazón, lo cual nos permite tener una identidad clara y correcta, y eso nos lleva a poder tener también, experimentar la gloria de su palabra, la gloria de lo que uno hace. Lo que uno hace tiene que ver con el criterio correcto, y el criterio correcto, hermano, aquí lo tenemos. No es mi razonamiento, no es mi pensamiento, no es mis conclusiones y mis elucubraciones mentales. Es primeramente qué imagen pone Dios en ti. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Viene una imagen, esa imagen la estructuro en un pensamiento. Ese pensamiento lo exteriorizo, lo declaro, lo digo, lo hablo, creí, por lo cual hablé. Tiene que ver con lo que uno hace, y eso va a producir la gloria de su presencia. Lo que tú y yo producimos, nos dice el apóstol Pablo, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y que si sobre ese fundamento nosotros edificamos con madera, heno u hojarasca, va a ser probada por el fuego esa obra y se va a quemar. Pero que si nosotros edificamos con oro, plata y piedras preciosas, entonces vamos a tener una herencia, un galardón de parte de nuestro Dios por lo que estamos produciendo, pero que no es lo que tú solo o independientemente de Dios produces. Separado de Dios nada podemos producir. Lo que tú produces puede ser madera, heno, hojarasca, o lo que producimos puede ser
divino, puede ser de Cristo, puede ser del Espíritu Santo, por el fruto de Cristo, por las joyas y por las piedras preciosas, con los dones que nos va dando el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Por tanto, volvemos al principio. Romanos 4:16, y pido una disculpa porque en el video que les mandé por WhatsApp les decía que Pablo dice en Gálatas, no dice en Gálatas, dice Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Y le dije, sin fe no hay gracia, pero sin gracia no hay fe. Y ahora entendemos con este diagrama del infinito cómo es que esto sucede. ¿Sí? Vimos, y bueno, usted aquí se da cuenta, sin gracia no hay fe. Ahí abajo podríamos recibir fe. No sé si lo tengo así, bueno, está más adelante, pero si no recibimos la gracia de Dios, entonces no podemos tener fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo daba gracias a Yahweh, que le tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio después de todo lo que él había hecho. Pero él dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Yo le puse en esa tabla, si no reconocemos, si no tenemos la humildad, reconocer nuestra ignorancia, si no tenemos la humildad como Pablo que está diciendo, en incredulidad, ese era mi error. Esa era mi equivocación. Eso es lo que tengo que rectificar. En lugar de seguir en ignorancia, en lugar de seguir en incredulidad, necesito recibir de Dios. Y entonces, qué hermoso que concluye diciendo en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor, la gracia de Yahweh, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso toqué ahorita casi al final esta parte del amor, que Dios nos demanda amor, que Dios quiere que tú le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero no en tu capacidad, no en tu esfuerzo propio. Ya vimos, y con esta gráfica, bueno, al menos a mí me están cayendo muchos veintes, muchas de las cosas que he enseñado ahora usando este diagrama, he visto. Ahora sí que puedo decir como David, cuando veo, Señor, cuando veo los cielos, obra de tus manos, cuando veo. Con estas palabras glorifica David a Yahweh y dice el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Y fíjese la pregunta, vuelvo a la pregunta. La pregunta no es ¿quién es David?, sino ¿qué es el hombre? ¿Qué es esto que estoy viendo en el espejo? ¿Qué es eso que estoy viendo delante de mí? Cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Como la imagen que vimos. Una máquina de coser no sirve para hacer licuados.
Una licuadora no sirve para surcir y bordar y coser. Así, cuando veo, Señor, tu cielo obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que Cristo haya venido y habite por la fe en nuestros corazones. Qué privilegio, qué bendición tenemos tú y yo de parte de Yahweh. Qué bendición, qué gracia. Y damos gracias y bendecimos a nuestro Dios, bendecimos a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado este privilegio. Él nos ha dado esta gracia. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Yahweh, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Que tu Espíritu, Señor, imparta. Como yo oraba y te pedía y les decía a mis hermanos, yo quiero compartir vida, compartir bendición. No quiero compartir información. La información la puedes buscar por ti, por tu capacidad, por tu esfuerzo. Y por eso les decía que algunos tal vez me preguntan, y si busco, y si veo en el internet, y si leo, y si escucho a otras predicaciones. Bueno, pues sí lo puedes hacer, hermano. Yo no me opongo si así tú lo quieres hacer. Bueno, pues es tu privilegio, es tu elección, es tu decisión. Mi responsabilidad y mi deseo es compartirte, impartirte vida, no impartirte más información para que se llene tu cabeza de información. Yo quiero impartirte lo que he recibido de Dios, la gracia que he recibido y que me llena de gozo, que me llena de dicha, que me llena de gratitud. Quiero dársela a Dios. Finalmente, antes de despedirme, quiero, pensando en eso, de dar gracias, quisiera recomendarle a aquellos que aprendieron, algunos aprendimos así, nos enseñaron nuestros padres y nos decían, ¿cómo se dice? Cuando alguien nos daba algo o cuando alguien nos hacía un favor, ¿cómo se dice? Y aprendimos a decir gracias. Pero la otra parte que también nos enseñaron es que cuando alguien nos daba las gracias, ¿qué teníamos que decir? De nada. Pero cuando decimos de nada, rompemos ese fluir porque la otra persona está haciendo algo. Y si alguien te dice gracias y tú dices de nada, es como si bloquearas ese fluir de vida, no compartieras y no recibieras. ¿Cómo debemos decir? Cuando alguien me dice gracias, hermano, recibo esa gratitud y puedo decirle, es un privilegio, es una bendición. Es una bendición el poder servirle, el poder darle y que usted lo reciba. Es una bendición para mí. El que usted lo acepte, el que usted lo haya aceptado y me dé las gracias, es una bendición para mí. Espero que usted lo haya recibido. Yo le doy las gracias. Y también quiero decirle, no voy a decir de nada, voy a decirle, es un privilegio. Dios me ha dado ese privilegio, me ha dado esa gracia, esa bendición. Que siga fluyendo la gracia, que siga fluyendo la gracia. Gracias a ti por recibir, gracias a ti por escucharme, gracias a ti por abrir tu corazón.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos.